Entonces, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser ejemplo para todos. Muchas veces decimos, no, los únicos que tienen que ser ejemplos son los líderes. No, los líderes definitivamente tenemos que dar ejemplo, pero también usted, porque usted es un hijo de Dios, también tiene que dar el ejemplo. Entonces, la palabra ejemplo es el testimonio de nuestros hechos ante la sociedad y ante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, nuestro buen o mal testimonio es el resultado final de una decisión que alguien puede tomar para seguir a Cristo o no. Wow. Imagínese usted la responsabilidad que tenemos de ser buen ejemplo a la sociedad, a la congregación, a la familia, etcétera, a la comunidad, bueno, todo. Entonces, lo tremendo es que nuestras acciones, sean buenas o sean malas, nuestro ejemplo lo que va a hacer es que aquellos que no han conocido a Cristo Jesús, a los cuales nosotros queremos alcanzar, van a tomar la determinación o la decisión de decir, yo sigo a Cristo o no, por el testimonio de fulano o de mengano. O sea que nosotros, por nuestro testimonio, por nuestro ejemplo, podemos hacer que alguien nunca venga a los caminos de Dios. O podemos hacer que alguien pueda venir a los caminos de Dios. Entonces, por eso es importantísimo el ser ejemplo. ¿Quién es el mejor ejemplo en nuestra vida? Lo vamos a leer, San Juan capítulo 13 y verso 14, dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús, el mismo Cristo, dando ejemplo a sus discípulos de humildad, dando ejemplo de servicio. ¿Por qué? Para que los discípulos que iban a entrar al ministerio pudieran ver cómo el maestro, el más grande, el más importante, lo más glorioso, estaba dando ahora ejemplo de lavar pies. Ahora, cuando vamos a los líderes, encontramos que en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 1, el apóstol Pedro habla a estos ancianos de estas congregaciones y dice, por tanto, Primera de Pedro 5:1, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Hay una gloria que va a ser revelada. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, ¿habrá alguna recompensa por ser ejemplo? ¿Habrá recompensa, hermano, porque cuidemos bien el rebaño y seamos personas que damos buen testimonio? Sí. Ahora, Pedro llega a la congregación y se quedó escrito esto para que todos los que somos pastores, líderes, que tengan autoridad, seamos los primeros en ser ejemplo de las personas. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos nosotros, cuando tenemos autoridad, un título, que por cierto los títulos, no, a veces mucha gente con títulos, su orgullo crece mucho, sino que cuando estamos en un momento de responsabilidad, de autoridad, nosotros tenemos que ser esos ejemplos para los demás. Y nunca, dice el apóstol, enseñorearnos de las personas, sino al contrario, poderles ayudar y ser ejemplo. Eso es muy importante en una congregación. Y yo quiero que en esta congregación todos los líderes
podamos mostrar ese ejemplo, no de superioridad, sino ese ejemplo, hermano, de no creerme más que el otro o poner de menos a alguien por de donde viene o por su clase de estudio, clase social, etcétera. No, todos somos hijos de Dios. Pero sí necesitan las personas ver ejemplos. Hoy en día, hermano, estamos tan necesitados de ver verdaderamente personas que sean ejemplo. A veces, si yo le pregunto a usted que piense en 3 personas, 3 piense, 3, fíjese, no son muchas, que usted diga, son ejemplo para mí. Le va a costar probablemente. ¿Por qué? Por lo mismo que ha estado sucediendo, que hemos dejado de ser esos buenos ejemplos para otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que muchos de nosotros, muchos cristianos, no queremos ser criticados. Y yo le decía el viernes eso, que muchas veces las personas cuando vienen al Señor no han entendido de que hay crítica, pues, que van a estar hablando de nosotros, pero que cuando usted vino al Señor Jesucristo, espero que usted entienda, hermano, que usted vino al reino de Dios, pero que en el reino de Dios hay batallas, hay luchas, hay problemas, hay circunstancias, y que usted no abandone al Señor por cualquier cosa que esté sucediendo. Pero muchas personas no han entendido eso, y cuando son criticados, hermano, entonces, ¿qué pasa? Se nos alejan, se van. Pero si usted realmente no quiere ser criticado, yo le pido algo, yo hablo para mí, entonces comportémonos bien delante de los demás, siendo ejemplo para que no nos critiquen. Pero nosotros mismos somos los que damos a veces la oportunidad de la crítica, ¿verdad? De que otros hablen mal, y no solamente que hablen mal de uno mismo, sino que lo que dicen es, siendo yo pastor, alguien puede decir, y no dice que es pastor de Dios, pues. Muchas veces no hablamos de la persona, sino que incluimos a Dios. Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Pero la gente del mundo no lo toma así. La gente incluye al Señor, incluye el Evangelio, el reino de Dios. Y dice, ¿y eso es ser cristiano? Dice, no, yo no quiero ser cristiano. Si es ser como esa persona, dice. Entonces, repito, muchos cristianos no quieren ser criticados, pero es por la forma de vivir el Evangelio que ellos están mostrando. Dejan mucho que hablar, y por eso, hermano, es que usted y yo hoy tenemos que ser buenos ejemplos. Dice amén la iglesia. Entonces, ser un ejemplo para los demás implica que debemos de tener, número 1, creencias firmes. Creencias firmes. Aquí en la iglesia tenemos nuestro credo. ¿Qué es lo que creemos? Cuando usted comienza a creer en varias cosas, hay confusión. Ayer les decía yo a los hermanos de matrimonios que la palabra afán significa tener 2 pensamientos. Cuando usted está afanado, está en 2 pensamientos. Y muchas veces nosotros estamos en ese afán de que si creo en Dios o creo en el mundo, que si creo en la palabra o creo en lo que están diciendo estos fulanos. Entonces estamos en un doble pensamiento. Usted, como ejemplo y como hijo de Dios, tiene que tener creencias firmes. ¿Cuál sería una creencia firme? Se la voy a explicar. Por ejemplo, ¿cree usted que Dios existe? Porque hay gente que no cree que Dios existe. Pero usted, como hijo de Dios, tiene que tener y creer que Dios existe. La Biblia dice que Dios existe. Hermano, si Dios no existiera, ¿qué estamos haciendo aquí, pues? Pero hay personas que cuando están en momentos difíciles dejan de creer en Dios. Entonces, ¿cómo está su creer? Mediocre. Solo cuando me va bien voy a creer en Dios. Solamente cuando tenga salud, cuando tenga trabajo, voy a creer en Dios. No, debo de creer en Dios en todo momento, porque yo creo que Él existe. Es una creencia. Otra creencia sería creer que Jesús es el único medio de salvación. Menos amenes, pero ahí vamos, ¿verdad? Usted debe de creer que el único medio de salvación es Cristo. O dígame uno, dígame otro. Es que no hay otro. Entonces, eso es algo que se cree.
que hay algunos que dicen, no, hay muchos medios, dice. Hermanos, no lo pueden comprobar, no hay ningún medio. Otro medio, pues. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor tenía una plática, un hombre que tuvo la oportunidad de creer en la verdad y la desaprovechó, fue Pilato. Pilato, cuando estaba con Jesús, imagínense, lo estaba interrogando y le preguntó, ¿y qué es la verdad? Imagínense, y ahí estaba la verdad enfrente de él. Wow. Pero no creyó en la verdad. Creyó que era inocente. Hay mucha gente que tal vez dice, creo en Dios, dice, pero no le sirven a Dios. Es que a lo que tú crees te vas a dar. Y Pilato vio en Jesús que era un hombre honesto, puro, y que no había hecho mal, y dijo, yo no veo nada de mal en él. Si yo fuera, dijo, yo lo libraría, pero estoy bajo el poder de esta gente que me está diciendo. Él tenía el poder para librar a Jesús, pero no lo hizo, porque no creyó que él era el Hijo de Dios. Y por eso es que cuando usted no cree en el Hijo de Dios, que es el único medio, no pasa nada en su vida, no pasa nada. No va a pasar nada. Por eso es que como ejemplo nosotros tenemos que tener, diga, creencias firmes. Otra cosa, usted cree, y hoy participamos de la mesa del Señor, ¿usted cree que su sangre, o sea, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar pecados? ¿Amén? ¿O habrá otra forma de perdonar pecados? No hay, solo la sangre. Solo la sangre. Entonces esas son creencias que usted tiene que tener y dar ejemplo de esas creencias. Porque si usted un día cree que la sangre lo va a limpiar y otro día cree que si hace algo, otra cosa, entonces usted está, mire, en dos aguas. ¿Cree usted en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Cree usted en la palabra? Está dando nada más algunas creencias que tenemos que tenerlas y dar ejemplo de ellas. ¿Cree en la palabra? Entonces cuando usted lee la palabra tiene que creer lo que dice ahí. Es que saber si estamos todavía dudosos de la palabra. ¿Sabe? Podemos ser Tomáses. Tomás no estuvo con Jesús. ¿No era de los discípulos de Jesús? ¿No aprendió todo lo que Jesús enseñó? Y por último dijo, si yo no veo, no creo. Así pueden haber muchas personas estando en las congregaciones, aún sirviendo, pero dicen, si yo no veo, no creo. Entonces usted es un incrédulo. Usted no cree, usted no tiene convicción, usted no cree creencias firmes en su vida, y entonces usted no va a ser ejemplo para aquel que le diga, hey, hermano, ¿y usted cree que el Señor resucitó? Pues en esas estamos, hermano. Imagínese, hermano, si usted le contesta eso. Bueno, ¿sabía usted que la palabra de Dios, tanto escrita y hablada, tiene poder? No sé, yo había leído que la palabra tiene poder, la palabra que sale. Pero hermano, dije, si la palabra escrita también tiene poder, porque es la palabra que viene de la boca de Dios. Y cuando usted lea la palabra de Dios, porque usted tiene Biblia, cuando usted lea la palabra de Dios, ahí usted va a encontrar verdades y usted va a decir, yo creo estas verdades. Esta palabra tiene poder. Estábamos hablando con mi esposa y en el camino veníamos diciendo acerca del poder del Espíritu Santo. Sansón, a veces hay personas que piensan que Sansón era así como un hombre, así como Hulk, bien built, ¿verdad? Así bien, que se la pasaba en el gym las 24 horas, ¿verdad? Y que por eso tenía esa gran fuerza que levantaba las puertas, ¿verdad? Y mataba con una quijada a 1000 hombres.
Pensamos que David era también, verá, así corpulento, hermano, que agarraba la boca del oso hermanos, y se peleaba con los leones. Yo miro un león y salgo corriendo, hermano, olvídese. Yo era un oso. ¿Cómo era que ellos entonces lo hacían? Es porque era el poder de Dios sobre de ellos. Y como ellos creían en ese poder, pues se enfrentaban a esas criaturas. David creía en el poder de Dios que estaba en él, porque el Señor le había dicho. Y por eso es que él fue y dijo: tú vienes con una lanza, tú vienes con esto a mí, al Goliat. Yo le digo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él creyó que él podía vencer a ese gigante. Y fue ejemplo. ¿Sabía usted que de ahí en adelante muchos otros hombres comenzaron a matar gigantes? Porque vieron el ejemplo en quién? En David, de creer de que Dios estaba con él. Sansón creía que él estaba lleno del poder de Dios y agarraba las puertas y las levantaba. Hermano, tremendo. Por eso es que usted tiene que creer. Usted tiene que ser ejemplo de creer. Amén, hermanos. Ser ejemplo para los demás implica que también debemos tener, diga, convicción. Convicciones. Mire, la palabra creer, no se la leí, pero se la voy a leer. ¿Qué significa la palabra creer? Creer significa, en el diccionario, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Entonces es fe. ¿Aló? Ya le dije, ¿usted cree que Dios existe? Pero esto tiene que llevar fe. Porque levante la mano al que ha visto a Dios. Entonces no lo hemos visto. Yo ni siquiera he visto a Cristo. Ni siquiera a Pablo, ni a Pedro. Hombres que escribieron. Pero ¿por qué es que creemos? Entonces es fe. Porque la palabra lo dice. Claro, pero es fe. Yo nunca he visto a Dios, pero yo creo en Dios. Yo tengo fe en que Él existe. Aunque hay evidencias que podemos también decir: miren, a alguien superior, ¿verdad? Bueno, ahora, ser ejemplo para los demás debemos de tener, diga, convicciones. Convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o de lo que siente. Wow. ¿Cree usted que tenemos que tener convicciones? Claro que sí. Ahí le va una. El que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué? ¿Está convencido usted de eso? Pablo dice: convencido estoy, dice Pablo, de que el que empezó la buena obra en mí no se va a detener hasta terminarla. ¿Usted cree que su vida va a ser toda la vida así como está ahora? Usted tiene que estar convencido de que van a haber cambios. Porque si usted no se puede convencer a sí mismo, usted no va a convencer a nadie. Esto es así, hermano. Tiene que haber ese ejemplo en nosotros de un convencimiento que la obra que Dios empezó a mí, esto el Señor lo va a terminar. Otra cosa, de que Dios nos mete en procesos para madurarnos. Yo estoy convencido de eso, hermano. Que en los procesos que Dios nos mete son para edificarnos en madurez. Por eso es que usted tiene que ser ese ejemplo, que cuando está en momentos difíciles decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que esto es pasajero, yo sé que esto está doliendo, pero que un día yo veré la luz. Aleluya. Ahora, ¿cuántos tienen la convicción de que Jesús viene por su iglesia? Esta convicción. Pero puede haber gente que diga: está diciendo que ni ha venido. Así dice que dijeron muchos. Le van a decir muchos: tanto tiempo que se ha predicado y ni ha venido. La Biblia dice que Él va a regresar. Eso es una convicción que yo tengo y debo de creerla. Y esa convicción, ¿qué hace? ¿Qué hacen las cosas cuando
¿Qué pasa cuando usted tiene convicciones? Usted se mete en ellas. Usted se mete en ellas a hacer sus convicciones. Y usted comienza a seguir sus convicciones. Ahora, hay convicciones que pueden ser malas, ¿va? Que usted puede creer que son de Dios y no son de Dios. Hay que tener también cuidado. Pero acerca de la venida de Cristo, ¿está convencido que Él viene? ¿Y qué está haciendo para eso? Hermano, porque si usted está convencido de algo, usted tiene que creer que eso va a suceder. Si yo creo que en convicción personal, creo que Jesús viene, que la palabra lo dice, yo tengo que prepararme. Porque si no, esa convicción, ¿de qué me sirve creerla nada más si no estoy actuando en ella? Como por ejemplo, ¿cuántos tienen la convicción de la palabra de Dios que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? Pero muchas veces las ponemos y no pasa nada por nuestra falta de fe o convicción o creer. Y es donde no se mueve nada en nosotros, porque el ejemplo no lo damos, la convicción no la tenemos, y entonces no suceden las cosas. Es complicado explicarlo, pero eso sucede. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos tienen la convicción donde dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Seguro, hermano. Porque hay gente que dice, yo no sé si Dios está conmigo o no, pero me ha caído una sal, como dijo mi esposa en una predicación. Y no creemos en eso, ¿verdad? Pero es que me pasa esto, es que me sucede esto, es que voy acá, lleno la aplicación, nunca me llaman, voy en el carro, me chocan el carro, les pasan un montón de cosas y piensan, yo creo que Dios no está conmigo. Ahí en el choque estuvo el Señor también contigo. Si Él fue el que te agarró para que no te murieras, pues. Allí he estado siempre. Mire, ahorita que yo fui para el retiro aquí de Tennessee, mire, yo sé que Dios me guardó ahí, porque yo venía viendo la aguja que ya se me estaba acabando de la gasolina, que ya estaba la agujita bastante, y yo dije, no, me gusta pasar a esas gasolineras grandes, ¿verdad? No esas chiquitas, ahí en el camino, y no venía ninguna, solo pequeñana, y ya la aguja, hermano, y en eso, y en eso que como que ya me comencé a preocupar, hermano, y de repente me tuve que meter en esa. Dije, aquí no hay, me metí ahí, cabal. Y pues le eché gasolina y todo. Salgo de la gasolinera, había caminado como 2 minutos y todos los carros parados. Y qué raro, bueno, ha pasado algo. Hermano, adelante había habido un accidente donde un carro se había ido, habían chocado los carros y se habían ido así de lado. Y ahí estaba recientito. ¿Sabe qué dije yo? Yo podía haber estado ahí. A mí me pudo haber pasado, pero el Señor me dijo, aguántate hasta que yo te diga que te metas. Yo creo eso, tengo una convicción. Dios me guardó ahí. Y Dios lo ha guardado a usted, hermano, de peligros, de robos, de asaltos, de tantas cosas, de muerte, de engaño. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dígale a su vecino, Dios está contigo todos los días. Ahí va en tu carro, ahí va contigo, está en el trabajo. Dios no se desaparece, hermanos. Es una convicción que usted debe de tener. Aquí está el Señor. Yo siento al Señor aquí. Aquí está el Señor. Y ese es el ejemplo que tenemos que saber si Dios está aquí. Va. Claro que está. Él está en todo lugar. Ser ejemplo para los demás implica que debemos de tener también buenas ideas para compartir con otros. Usted tiene que ser ejemplo en buenas ideas, no hay malas ideas. ¿Cómo podemos mejorar la edificación del crecimiento del cuerpo de Cristo? Puede ser una buena idea. ¿Cómo podemos hacer crecer esta área en nuestra iglesia? Es una buena idea. Que usted sea la punta de lanza, que vaya ahí con un buen ejemplo. Mire, hermanos, podemos hacer esto, podemos lograr esto. Ser un ejemplo implica enseñar el buen camino de Dios para las personas, para que las personas sigan y crean ese camino que usted ha creído. Póngase a pensar en cuántas personas, y va conmigo, no han venido al evangelio por mí, por cómo yo soy.
Es que no quiere la gente. No, pongámonos a pensar, ¿cuántas personas no han venido a Cristo por nosotros? El hermano Otoniel Ríos Paredes decía esto. Él decía, a pesar de nosotros, la gente se convierte, decía. A pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de cómo yo soy, las personas siguen viniendo a Cristo. Eso quiere decir que Dios es misericordioso, porque si fuera por mí, tal vez nadie viniera a Cristo. Igualmente por usted. Pero podemos cambiar. Podemos decir, wow, porque yo le di este ejemplo, esta persona vino a los caminos de Dios, manteniendo una actitud de humildad siempre. Pero mire, usted puede ganar almas a Cristo sin hablar. Sin hablar. Porque hay gente que, ¿y cómo les voy a hablar si no puedo hablar? Mire, hermano, usted puede dar buen ejemplo, testimonio sin hablar. Sin hablar. ¿Cómo usted vive? ¿Cómo usted se comporta? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuáles son sus creencias? La gente va a decir, no ha enseñado nada, pero hace las cosas. Usted y yo probablemente conocemos a gente que no es cristiana, pero su ejemplo, parecen ser cristianos por el ejemplo que dan. Parecen de buenas personas. Yo quiero tener esos ejemplos, que la gente diga por mi comportamiento y por lo que hablo. Porque tenemos que tener las dos cosas, hermano, también. Porque mucha gente sí habla de muchas cosas, pero su comportamiento deja mucho, ¿verdad?, qué decir. Es imposible ser un buen cristiano sin poder ser ejemplo para los demás. ¿Escuchó eso, hermano? Eso nos tiene que pegar fuerte. Es imposible ser un buen cristiano sin ser ejemplo de los demás. Usted puede decir que es cristiano, pero no de ejemplo. Pero Cristo Jesús en todo dio ejemplo. Mire, por ejemplo, cuando hablamos acerca del servicio, estamos hablando de ejemplo. Muchas personas les gustan las áreas muy vistosas. Les gustaría estar en la alabanza, y está bien. Pero ¿sabía usted que cuando usted está en áreas donde son muy vistosas, todos los ojos de las personas están sobre usted? ¿Aló? Mencionemos algunas áreas vistosas de la iglesia. Alabanza, están siempre paraditos aquí. Los sugieres, ¿verdad?, los de seguridad, los maestros, todos. Entonces hay gente que quiere yo quisiera estar en el grupo porque le gusta cantar, o porque es que ahí sí lo ve la gente a uno. Ahí me ven mis trajes, ahí me ven mi ropa. Con los sugieres no es siempre el mismo traje azul. No tengo nada con los sugieres, hay que lo hago con amor, Dios los bendiga. Pero siempre tienen un uniforme, ¿verdad? En cambio aquí los hermanos vienen diferentes, ¿verdad? Maestros. Pero estos lugares no son para exhibirnos. Pero usted tiene que darse cuenta que cuando usted elige un lugar así, porque es vistoso, hermano, usted está bajo la vista de todos. Y su ejemplo entonces se le requiere. ¿Por qué? Dígale a su vecino, porque tenemos que ser buenos ejemplos para los demás. Con esto no quiero decir que no busque las áreas que no son vistosas. Entonces mejor me voy a meter ahí donde nadie me mire. No, porque ¿sabía usted que el ejemplo usted lo tiene que dar en áreas vistosas y no vistosas? En las dos. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Las oportunidades de servir al cuerpo de Cristo están para todos, pero la realidad es que no todos quieren servir. Y puede ser que hay personas que tengan buenas excusas de no servir, no sé. Pero la mayoría de excusas no son excusas, son pretextos para no servir. Y uno de ellos es, porque voy a estar en el privilegio y el privilegio me demanda que yo sea un ejemplo. Y yo no quiero ser ejemplo, imagínese usted. ¿Qué cristiano es ese?
Cuando a uno lo llaman al ministerio, yo realmente cuando el pastor Héctor me llamó al ministerio, yo no sabía nada en lo que me estaba metiendo, hermano. Me emocioné, sí, me gustó, digo, aleluya, dije, oh, qué bueno. Pero cuando comencé a ver qué era lo que es estar ahí parado, cambia el panorama, hermano. Es como cuando cuenta el pastor Héctor, ¿verdad? De que cuando él se hizo cristiano pensó que toda la gente lo iba a amar. Y que todos los cristianos lo iban a amar y que, hermano, estaba peor que el mundo. Sí, hermano, así pasa. Cuando yo vine al ministerio dije, bueno, qué lindo, pero cuando uno ya está en el ministerio, ay, hermano, hay miles de cosas que uno comienza a ver. Uno entró con una vista así, mire, y cuando ya está en el ministerio, el Señor le amplía la panorámica, le dice a uno, todo esto es lo que tú tienes que hacer. Si no fuera por Él, es imposible hacerlo. Por eso es que fuera de Él no podemos hacerlo. Pero si Él está con nosotros, Él nos da la capacidad. A Él sea la gloria y la honra. Y también para ustedes, si usted quiere servirle a Dios en algún ministerio, hermano. Pero muchos dicen que es que el ministerio me demanda ser ejemplo. Sí, te demanda ser ejemplo, pero al mismo tiempo el Señor te da la capacidad y te bendice. Tú puedes ser un instrumento, hermano, para que otros vengan al reino. Eso es lo más lindo que puede haber. Eso es lo más hermoso que puede haber. Repito una vez más, hay personas que piensan que tienen que estar en un privilegio y así ser vistos para dar un buen testimonio. No. Bueno, sí y no. Sí, porque por supuesto, si estás en un privilegio, estás siendo expuesto a que te vean y te juzguen. ¿Cuántos están dispuestos a que lo juzguen? ¿De verdad? Ser ejemplo es que tú tienes que saber que te van a juzgar. A ver, pastor vino con camisa rosada hoy. ¿Cuántos se echaron ya la burla conmigo? Lucha. Más de alguno lo dijo. Estoy expuesto a que digan lo que tienen que decir. Por lo menos la corbata está bonita. Estamos expuestos a todo. El pastor cómo se peinó, o la fulana cómo vino, o esto, y la hermana, la hermana está cantando, no tiene el velo puesto en la adoración. Mire, estamos para que nos critiquen, para que hablen. Pero usted ¿qué? Parado como buen soldado de Jesús. Si hay razón de que nos juzguen, acéptelo y sea humilde. ¿Aló? Porque muchas veces ese juzgamiento puede ser bueno para que cambiemos actitudes, para que cambiemos cosas que tal vez nosotros pensamos que están bien. Pero usted tiene que saber que si usted está en un privilegio y si usted quiere ser ejemplo a los demás, va a ser criticado. Pero si usted está bien delante del Señor, vamos, pasemos las críticas en el nombre de Jesús. Un hijo de Dios no enseña solamente con lo que dice, sino con sus hechos. Así que también nosotros debemos procurar hacer que lo que queremos que los demás nos hagan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo a ellos. Mire, eso es algo muy importante, hermano. ¿Cuántos quieren que los atiendan bien allá abajo cuando les sirven su comidita? ¿A que sí? Y rapidito, ¿va? Rapidito, hermano, y calientito, y así, especial, ¿verdad? Plato especial, super plato. Pero cuando a usted le toca que servir, ¿cómo los trata usted a ellos? Porque de la misma manera que te gusta que te traten a ti, tú tienes que tratar a las personas. Ese tiene que ser un ejemplo, hermano. No solamente que me traten. No, yo debo también de ser ejemplo a los demás. Pero ¿quién es nuestro ejemplo supremo? Jesús. De Jesús no se puede hablar nada, hermano. Si alguien dice que Jesús nunca sirvió, hermano, ¿cómo que no sirvió? Le sirvió a los discípulos.
Un día creo que hasta pescado les tenía. Imagínense. Ya tenía un pescado el Señor ahí. El Señor cocinero. Para aquellos que son cocineros, miren, el Señor también cocinaba, Eddie. Aprende del Señor Jesús. Es que Jesús es nuestro ejemplo en todo, hermano, de verdad. En todo. Venga a comer, le diga a los discípulos, ¿de dónde sacó pescado este? Dijeron. Wow. Tremendo. Dígale a su vecino, tienes que enseñar con tus hechos, no solamente con tus palabras. Tienes que ser ejemplo en todo. Yo también, hermanos. Mire, hermanos, porque, mire, hermanos, es muy fácil decir, mire, cuando muchas veces los que nunca han estado en privilegio, los que nunca han servido, y espero un día que aquellos que no han servido decidan en su corazón servirle a Dios, de verdad. Pero es muy fácil decir cuando uno no ha servido y hacer conjeturas y decir un montón de cosas, como por ejemplo, es que ahí en la iglesia deberían de hacer esto. Es que deberían de hacer aquello. Es que deberían cambiar tal cosa. Es que. Como dijo mi amigo, no es hablar, dijo, no es lo mismo ver al toro, dijo, venir al toro, sino que torearlo, dijo. Porque cuando usted está en ¿cuántos han visto eso? ¿Cómo se llama eso? Torear, no sé ni cómo se llama. Corrida de toros. Yo por televisión, por lo menos ahí una vez. Pero imagínense todos los que están en el estadio, ahí viendo. Ese torero malo. Así no se torea. Le tiene miedo al toro. ¡Miedoso! Que le diga al torero, te presto la capa. ¿Cuántos hemos estado en partidos de fútbol? O al menos viendo partidos de fútbol, que es lo que conocemos. Levanten la mano los hombres que han visto partidos de fútbol. No es que criticamos. ¿Cómo la falló? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo falló? Si era tan, solo así había que hacerle. Ahí va a ver que hasta calambre le va a dar. Es que, hermano, para hablar cuando no hemos estado en el privilegio es bien fácil. Si yo hubiera estado ahí, si hubiera estado yo hubiera hecho el ridículo, hermano. Si yo tocara, hasta que usted esté ahí. Entonces, mire, qué fácil es decir, deberían, sí, a esto. Yo diría que esas personas deberían darnos el ejemplo entonces. Porque esas personas nunca hacen nada por el ejemplo. Entonces, mire, tenemos que cambiar muchas cosas. Yo creo que antes de decir algo tenemos que saber qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. Yo creo que yo respeto mucho a las personas que han estado haciendo algo y que me dicen, mira, es que yo ya hice esto, entonces ya conoce, tiene convicciones, cree, sabe lo que está hablando. Pero cuando alguien me viene a decir algo que no está hablando, algo que no sabe, y yo miro que no, digo, no se puede así. Pero cuando usted mira a una persona que le viene a decir cosas y usted sabe que su vida está así, usted dice, no me queda otra más que obedecerle, oírlo, escucharlo y hacer lo que él hace. ¿Sí o no? ¿Se ha encontrado usted con personas que le han venido a decir, míreme, usted debería hacer eso, y no hacen nada ellos? Levanten la mano, ¿se ha encontrado? Para que todos estemos ahí, ¿para que sí? Y a nosotros también hemos dicho y no hacemos nada a veces. Ser ejemplo no es cosa fácil. Dígale a su vecino, ser ejemplo no es cosa fácil. Tito, la carta a Tito. Pablo le dice a Tito en Tito 2:7. Tito, carta del apóstol Pablo a este pastor Tito. Segundo capítulo, verso 7. Pablo le dice, muéstrate en todo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras, con pureza de doctrina. Oh my goodness, escuche esto, hermano, por favor, lo voy a volver a repetir. Muéstrate en todo
como ejemplo, no en algunas cosas, en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir en nosotros. Porque vemos muchos que dicen, hermano, no haga eso. Es como aquel papá que le dice al hijo, mire hermano, ahí está el hijo, le dice, usted no va a ser borracho como yo. Imagínese qué ejemplo es ese, hermano. Nunca vaya a agarrar usted una botella, mi hijo. Es bueno. Nunca vayan a fumar. Tengo los pulmones negros y morados, pero ustedes no van a fumar, mis hijos. Hermano, está diciendo cosas buenas, pero su ejemplo no es el bueno. Siga a Cristo, usted y yo, siga a Cristo, y nosotros no seguimos a Cristo. Obedézcale a Cristo, hermano, y usted no le obedece. Mire, muchas veces no predicamos, y lo digo con todo respeto, muchas veces no predicamos de ciertas áreas de la Biblia porque no las estamos haciendo, porque no las estamos obedeciendo. Entonces, no, eso no. Señor, reprenda al diablo, eso no. Porque cuando uno predica la palabra de Dios, cualquier pasaje que hay, y si usted está viviendo un ejemplo, cualquier pasaje usted lo puede enseñar. De lo contrario, usted dice, no, esto no lo estoy cumpliendo, no, esto mejor no. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Al contrario de decir, no estoy cumpliendo esto, pero de hoy en adelante lo tengo que cumplir. Yo voy a cambiar, porque la palabra lo dice. Y yo digo que creo la palabra y tengo convicción. Entonces, hermano, ¿en qué estamos, verdad? Primera de Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Si usted no quiere que nadie lo avergüence, ni que el diablo lo avergüence, entonces compórtese bien como ejemplo. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes alguna vez sus hijos los han agarrado en algo? Solo un voy por ahí. ¿Verdad que sí? Sí. Por ejemplo, hoy los voy a llevar no me gusta decir ese nombre. Los voy a llevar a comer a tal lugar, porque para no anuncio, ¿va? Y los hijos, aleluya, papi nos va a llevar a comer. Y usted se ocupó en esto, en lo otro, y los hijos, ¿a qué hora? Y los toma, pobrecito, y usted va. Ya en la noche los hijos, no nos llevó papi. Y usted el otro día les dijo, mijos, ahora los voy a llevar. ¿Qué va a creer usted? Los hijos no le van a creer, porque usted les mintió. No fue ejemplo de verdad. Mire, nuestros hijos son esponjas. Un día yo llevé a mis hijos por muchos años a un lugar a comer. Los pasaba casi todos los días, ¿verdad? Pues me quedaba fácil, no sé cocinar. Y yo tenía que ir a traer a veces el trabajo, los recogía a ellos primero. Para aquellos que piensan que yo no recogí niños, pero no cuidé niños o algo así. Mis hijos los llevaba, los recogía a la escuela, y entonces los metía y vamos a pasar a tal parte, vamos a comer, y siempre les compraba, siempre. Pero un día me dicen los tres, papi, vamos a pasar. Y le dije, no, hoy no tengo dinero. La verdad no tenía dinero. Papi, no me acuerdo quién de los tres me dijo, ¿no tienes dinero? No, mijo, hoy sí no tengo dinero, vamos a tener que ir a comer a la casa. Papi me dijo, pero si yo he visto que cuando tú pagas, tú das una tarjetita así y la metes ahí y te dan dinero. ¿Por qué no vas y la metes y te van a dar dinero? Así comemos, me dijo. Qué mente tan inocente. Él pensaba que como yo iba al cajero a veces y metía, ¿verdad? Y miraba que me daban dinero. Él dijo, pues ahora haz lo mismo. ¿Por qué nos estás mintiendo? Lo hubiera metido 50,000 veces y no me da nada. Los niños son esponjas. Los niños van a creer todo lo que tú les digas. Los niños van a hacer todo lo que tú haces. ¿Qué clase de generaciones estamos levantando? ¿Con qué clase de ejemplo?
Porque como autoridades somos ejemplo y los niños creen a sus autoridades. Qué tremendo, hermano. Hay un dicho muy popular hoy en día que dice así: tus acciones hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices. Otra vez se lo leo: tus acciones hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices. Es una realidad, ya que las personas por general aprenden mucho más viendo lo que hacemos que escuchando lo que decimos. Por eso le digo, el ejemplo a veces es sin palabras. ¿Alguien necesita alguien necesita amor o fortaleza, consuelo? A veces llegamos y le decimos: hermano, lo amo, hermano, lo amo. Ok, hermano, gracias. Pero cuando usted llega y lo abraza, no le está diciendo tal vez lo amo, solo lo abrazó. Y esa persona sintió en su espíritu el amor que salió de usted. Pues es que cuando la mujer tocó el manto del Señor, el borde, ¿qué dijo? Jesús dijo: virtud salió de mí. Jesús no oró por ella, ni la tocó. La mujer desprendió de lo que Jesús tenía. Y por eso es que nosotros tenemos que desprender de lo que tenemos de Dios para otros. ¿Sí me explico, hermano? Mira lo que dice Mateo 23:1. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Jesús está aclarando estas cosas con sus discípulos. Miren, les dijo: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes, los que traducen, oficiales de la ley de Moisés, son los encargados, dice, son los fariseos y los maestros, les dice. Por lo tanto, verso 3, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Esto lo dijo Jesús. Lo que ellos están hablando, lo que ellos creen, es verdad. Hagan lo que ellos les están diciendo porque es verdad, pero no tomen el ejemplo de ellos, porque ellos no practican lo que dicen. Y ahí nos quebranta a todos, hermano. Y me digo yo: ¿estaré practicando lo que digo? Y me pega. Y le pega a usted. Todo lo que yo anhelo para alguien, lo hago yo. Todo lo que yo le digo a alguien, lo hago yo. Piense. Porque tenemos que ser ejemplos, hermano, como buenos cristianos, para que el mundo ya no esté hablando de nosotros cosas, sino que digan: he ahí un verdadero israelita, he ahí unos verdaderos cristianos que lo que hablan, hacen, que creen, que tienen buenas creencias, que tienen buenas convicciones. Ser ejemplo no es cosa fácil, pero tenemos que luchar por llegarlo a ser. Póngase de pie con sus ojos cerraditos, por favor. Mejor no lo cierre, míreme aquí, le voy a leer 6 cosas que quiero que escuche bien y las medite. Los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un buen ejemplo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero debemos de tener estas características con el buen ejemplo. Número 1, nunca adopte una mentalidad de víctima, porque usted no es víctima, ni yo. 2, termine
el trabajo que usted ha empezado. 3, estemos dispuestos a caminar, a ir a la extra mía cuando se nos pide, como ejemplo. Como cristianos de ejemplo, somos motivados para hacer las cosas con excelencia. Número 5, para dar ejemplo y como buenos cristianos tenemos que producir a pesar de las adversidades y las situaciones. Tenemos que seguir produciendo. Es que se acabó el material, hágalo con otro material. Es que se acabó esto, hágalo con otro, pero usted termine. Número 6, los cristianos que damos ejemplo, o que deberíamos dar ejemplo, reconocen quiénes son y dónde están, y siguen trabajando responsablemente para dar ejemplo. Yo sé dónde estoy y tengo que seguir trabajando para dar ese ejemplo. Mire, aquí hay una vida recibiendo a Jesús como su Salvador personal, sin dar la palabra de invitación. Es porque el Espíritu de Dios está aquí hablando. Pero si hay alguien que no conoce a Jesús aparte de ella, que quiere darle su vida a Cristo, yo le invito hoy para que usted voluntariamente le entregue su vida. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Usted ya escuchó el Evangelio, usted ya sabe la verdad. Venga y dele su vida a Cristo. Dele su vida a Cristo. Perdona, nadie, la persona que está a la par tuya ya recibió a Cristo. Disculpa que lo haga muy personal. Te he visto ya varias veces. ¿Ya recibiste a Jesús como tu Salvador personal? ¿Ya lo aceptaste a Él que Él estudió? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Si no, extienda sus manos para esta joven. Ven con ella. Tú la trajiste. Ven con ella, ven con ella. Abraza a tu amiga. Ok. Hay fiesta en los cielos. Ella necesita tu apoyo ahorita. Ore por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta alma. Hay fiesta en los cielos. En este momento estamos haciendo fiesta porque un alma se está arrepintiendo de sus pecados y está recibiendo la salvación gratuita que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Gracias por esta vida, Señor. Lo bendecimos. Cuídala, protégela. Ahora está en tus manos. Ahora te pertenece. Es tuya, Señor. Ayúdale a que siempre se mantenga fiel a pesar de problemas y circunstancias, a pesar de nosotros, que ella te sirva y te siga, Padre. Dios, yo hoy levanto mi mano pidiéndote una vida más, y viene a dar su vida a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Hay salvación aquí en esta casa. Hay salvación de parte de Dios. Extienda sus manos, Padre. Oramos con nuestra hermana ahora y pedimos, Señor, que su vida sea transformada y cambiada, sus pecados perdonados, apuntados sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Ayúdales a que mantengan fiel y que te conozcan a ti, que te amen, que te sirvan, Padre. Gracias, Señor, por ese milagro poderoso. Señor, gracias, y ahora la encomendamos a tu palabra. Y Señor, y que hoy cada uno de nosotros demos ese ejemplo a ella de ser cristianos, buenos cristianos, que te amamos, que te servimos. Por favor, Padre. Señor, yo levanto mis manos y te pido que me cambies y me transformes para ser ese ejemplo, para que no hablen, para que no me avergüencen mis adversarios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están nuestras vidas hoy delante de tu presencia. Cambia mis actitudes malas por actitudes buenas. Quiero ser ese ejemplo. En el nombre de Jesús. Yo quiero levantar a ti al Señor. mis manos. Levántenlas. Maravilloso Jesús, milagroso
Señor, solo llena este lugar de tu presencia, descender de tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Dios les guarde. Nos vemos en la segunda parte.